Por favor, nuestras Biblias en el Salmo 103. Salmo 103, verso 13. Dice la palabra de la siguiente manera: todos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, le damos las gracias por la bendición que nos das de congregarnos, de reunirnos. Señor, sé que es gracias a usted. Permítenos ahora disfrutar de tu palabra, Señor, de deleitarnos en ella, de prestarte atención y sobre todo, Padre, disponer de nuestro corazón para poder, Señor, escucharte, guardar tu palabra y disfrutarla. Bendice en esta mañana nuestras visitas, bendice a los papás, Señor, y permite que esta enseñanza sea de bendición. Fortalécenos como iglesia, también te pedimos que nos perdones, que nos limpies de todo lo que no te agrada, Señor. Nos permitas ofrecerte algo de tu agrado, como una ofrenda grata, Señor. Bendícenos como iglesia, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien. Dice la palabra, el tema es un padre que se compadece, un padre que se compadece. Salmo 103, 13. Dice, como el padre se compadece ¿de quién? De los hijos. ¿Saben? Esta palabra de compadecerse del hebreo, raján, significa que es un padre que mima. Es un padre que acaricia. Raján significa eso, que mima, que acaricia, que ama, que se compadece, que es clemente, que es compasivo, que tiene misericordia de sus hijos y también piedad. Ahora, me gustó la palabra mimar. De hecho, ¿desde qué momento un padre empieza a mimar a sus hijos? A ver los que son padres. La palabra mimar dice, significa, es tratar a alguien con mucho afecto, con mucha ternura, con mucho cuidado, que lo acaricia, que lo consiente, que lo abraza, le hace mimos con el propósito de hacerla sentir o hacerlo sentir bien y especial. Y creo que esto de lo que dice la Biblia, que como el padre se compadece de los hijos, ese acto de un padre hacia un hijo empieza, no sé si ustedes que son padres, desde que están en la pancita, quizás ya están hablando, ya le están expresando alguna palabra con cariño, con afecto, con amor, hablando de que lo están esperando, que lo aman, y yo no sé qué otra palabra pueda salir de un padre, mas sin embargo sí la Biblia me enseña que un padre se compadece de los hijos. Se compadece. ¿En qué momento empieza la caricia? El demostrarle amor, compasión, ternura, misericordia, afecto. ¿Saben? El tema en esta tarde creo que nos va a ayudar, nos ayuda a todos, aquel que es padre, aquel que está teniendo a sus hijos, instruyendo a sus hijos, o incluso aquel que aún no lo es. La Biblia es tan maravillosa que nos enseña algunos puntos necesarios. Así que un padre que se compadece de sus hijos, veremos 5 cosas, según la Biblia, y eso me gusta. ¿Por qué? Porque esto lo aprendemos de la Biblia, y ojalá salgas edificado, fortalecido, y si de pronto en alguna de estas 5 cosas, como padre, a lo mejor no has llevado a cabo algo que viene en la Biblia, bueno, creo que es tiempo de remediar. Si hiciste cosas que son respaldadas por la palabra, siéntete dichoso por lo que hiciste, y si de pronto en alguna fallaste, habla con el Señor y dile al Señor, Señor, perdóname. Y si tienes un hijo en el cual no fuiste ese padre que la Biblia expresa, también es válido que le digas, perdóname. E hijos, también el tema es para ti, para que veas lo que hace un padre. Número 1,
Un padre es tierno y compasivo con sus hijos. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo 7, verso 11. Dice el Señor, pues si ustedes, siendo malos, habla ser humano, saben dar buenas, ¿qué? Dádivas, y dicha palabra del griego doma, que significa saben dar buenas dádivas, buenos regalos, buenos presentes, buenos gestos de bondad a sus hijos. Y eso me habla, hermanos, que el Padre, según la Biblia, tiende a ser tierno y compasivo con sus hijos. Les concede, les consiente, le reparte. Es decir, que el Señor expone un poco en relación a cómo es un padre en este verso. Tierno y compasivo. ¿Desde qué momento un padre empieza a ser tierno? Desde pequeño. Compasivo, desde pequeño. Eso es algo que la Biblia enseña, cómo eres como padre, cómo has sido como padre. Y cuando habla de dádiva, pregunta, papá, ¿qué fue lo primero que le compraste a tu primer hijo? Pañales. No había nacido, ya tenía pañales, ya tenía una mamila, ya tenía por ahí alguna, no sé, toallita, algo. Y creo que tiene que ver con eso, hermanos. Un padre, antes de que nazca su criatura, antes de que nazca su hijo, su hija, el padre ya está pensando, que está ideando, está pensando en lo que va a necesitar, en lo que va a requerir su hijo y en esas cosas. Y es interesante que desde antes de que nazca, el padre ya está pensando y está comprando y está buscando y se está esforzando para darle un presente a su hijo. De hecho, desde el embarazo, el padre está dando vueltas con un ultrasonido, con un médico para ver cómo está su bebé, para ver si todo va bien. Doctor, ¿qué se necesita? Y está constantemente mostrándole amor, y un amor tierno y una compasión a su pequeño. ¿Qué fue la primer dádiva, el primer regalo? ¿Con qué llegaste a casa estando tu esposa? ¿Qué llegaste con un, no sé, con un peluche, con... A ver, dígame, cuáles son los regalos que hace un padre cuando está un bebé? A ver, alguien que diga, yo me acuerdo, pastor, que llegué con esto, compré esto, mi primer regalito. A ver, alguien que ya es de los que han sido papás, que quieran comentar. A ver, Alejandro, ¿tú qué diste, Alejandro? Un pañal, pañales, órale. Y vaya que están baratos los pañales. A ver, hermano, ¿usted qué le dio a su pequeño? A ver, una sonajita. Algo, ¿para qué? Para llamar la atención, para... Y ahí está el padre. Un padre es tierno y compasivo. Imagínense, desde que está ahí en el vientre, la pancita, ya el padre está pensando, fíjense, hace menos de un año, mi hermano estaba bien emocionado, bien emocionado. Y yo como tío también emocionado. Me dice, ¿sabes qué crees, mi hermano? Voy a ser papá. Y estoy contento porque voy a ser papá. Pero ¿sabes algo? Que resulta que son gemelitos. Y yo, qué precioso, qué bendición. Y él, en ese amor hacia su pequeño, se empezó a buscar y a ver, comprando de dos cositas que se parezcan, porque él estaba en su mente y en su corazón pensando que iba a tener sus gemelitos. A la hora de nacer, nace nada más uno. Y quiebra el corazón de un padre.
porque todavía no nacía y ya veía yo cómo está pensando, cómo se está esforzando, cómo empieza a buscar comprar algo para la llegada de sus dos niños. Y eso me hace ver cómo un padre empieza a ser tierno y compasivo desde antes de que nace. Está pensando y contento. Nace uno y por la gracia del Señor, ahí la lleva. Está ya grandecito, pero no dejó de lastimarle al saber que aquella toallita, aquellos zapatitos, aquellas calcetitas, ya no cumplieron su propósito para el segundo hijo. Y veo ahí que empiezan a comprar cosas de antes. Hay una versión que lo dice así: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Un padre es compasivo. Aparte de pañales, ¿qué compraron? Compraron algo, hermano. Así que, hijos que hoy están aquí, recuerden que sus padres han sido compasivos. Estuvieron allí. Vieron por ti antes de que naciese. Y creo que ese es motivo para decirle a Dios: gracias, Dios, por la vida de mi padre. Número 2, también un padre no solo es un padre que es compasivo, no solo es un padre que es tierno, es un padre que le compra regalitos, que de pronto dice: papá, me gustó tal juguete, y está insistiendo y insistiendo, y de pronto el papá en su amor y en su compasión, ahora le está bien. Ahorita, ¿cómo andan con las estampitas? Eso, ¿por qué lo hacen? ¿Qué le edifican? Es nada, pero ¿por qué lo hacen? Porque quieren consentirlo, quieren que su hijo se sienta contento, quieren verlo sonreír, y ahí están los papás. Y así como es otras cosas. Número 2, un padre también, observamos en la Biblia que dentro de lo que es el compadecerse de sus hijos, es que se preocupa por instruirlos en las cosas del Señor. Un padre, capítulo de 22 de Proverbios, Proverbios 22:6, dice la escritura: instruye al niño en dónde. No escuché. En su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra instruye del hebreo hanat significa que dicho pequeño, dicho niño, a una edad muy temprana, alguien lo empieza a instruir, alguien lo empieza a disciplinar, alguien le dedica tiempo, alguien quiere que sea diestro, y ese alguien dentro de la familia es el papá. La mamá cumple un papel importante, pero el papá también quiere que su hijo crezca instruido, con conocimiento, con capacidad, con talento, que aprenda a hacer algo. Instruye al niño en su camino. Y este pasaje habla en relación a aquel padre que se preocupa para que su hijo sea instruido en la palabra del Señor. Espera ver un día un hijo amable, respetuoso, honesto, responsable, atento, aplicado, amoroso, con sabiduría, inteligente, y se ocupa en instruirlo en la palabra del Señor. Y no solo eso, es papá quien dice: yo quisiera que mi hijo fuera algún deportista, y le lo mete a algún curso, lo mete a jugar, lo mete a practicar, y ahí está el papá queriendo que su hijo aprenda cosas nuevas. No solo lo instruye en la palabra, sino quiere que sea alguien en la vida. Y dentro de las cosas, estaba analizando que hay una etapa en que los niños, para todo dicen: ¿por qué? ¿Por qué? Recuerdo hace tiempo un sobrino tan pequeñito, le digo: vente, vamos a sembrar un chayote. Y llegando allá,
trae su palita y está ahí. Y le digo, vamos a sembrar un chayote. Dice, tío, ¿por qué? No, pues para tener chayotes, pero ¿por qué? No, pues para comer chayotes, pero ¿por qué? Y ya digo, ¿quién pasa esa etapa? ¿Quién la contesta? Siempre hay alguien ahí al pendiente, ya sea el papá o sea la mamá. No solo en aclararle la duda, en explicarle el por qué. ¿Quién es el padre que es paciente para explicarle al niño lo que no sabe? Papá o mamá están ahí al pendiente. Observa, lo mira, lo escucha, cuida de él, cuida de su corazón, cuida lo que ve, cuida lo que su contorno lo quiere instruir para que vaya por el buen camino. Dicho padre que ama a su hijo, que lo instruye en la palabra del Señor, espera que su niño y su hijo un día crezca y sea una persona que se deleite en la palabra de Dios y que sea como un árbol plantado, como lo dice la palabra. ¿Cuántos de ustedes como padres no anhelan que sus hijos sean como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y que sus hojas no caen y que todo lo que hacen prospere? Yo creo que como padres lo que más anhelan, que sus hijos sean prosperados principalmente en lo espiritual. ¿Cuántos de ustedes no quisieran, hermanos, un José? Que cuando no esté en casa sepan que Jehová esté con él. Hay padres dedicados, hay padres que se preocupan, hay padres que se ocupan para que sus hijos reciban la palabra del Señor. Así que, fíjense, vamos a Isaías 55:10. Todo lo que usted haga por su hijo, lo que siembra en su hijo de la palabra, a su tiempo traerá su efecto, a su tiempo va a germinar y dará ese dicho fruto. Isaías 55:10. A ver, denle lectura a este verso fuerte, dice, porque como desciende todos, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Algo interesante, hermano, que la palabra que tú hagas, que tú instruyas a tus hijos, nunca regresa vacía. Y ojo aquí, mucho de lo que son tus hijos hoy en día es del trabajo que usted como padre hizo con ellos. ¿Tú los quieres ver en las cosas del Señor? Bueno, desde luego, debiste haber pasado tiempo con ellos en las cosas del Señor. Y hay padres que sí se ocupan de ellos, que están al pendiente, que están al tanto, que les dicen por ahí, ¿sabes qué? Ya escuchaste el devocional, ya leíste la palabra y vas a ir a la iglesia, vas a ir a intermedios, vas a ir a jóvenes. Es que papá no quiero, lo siento hijo, pero no es que quieras. Es que me interesa que seas instruido en la palabra de Dios. Padres que instruyen a sus hijos en las cosas del Señor. ¿Cómo te fue o cómo te va con esto? Si la palabra no fue sembrada en su corazón, ¿cómo quieres de pronto unos hijos diferentes? Dichoso el padre que se deleita en que su hijo sea instruido en la Escritura. ¿Quién es el responsable en el hogar de constantemente decir, vamos a la iglesia? El papá es sacerdote espiritual en su hogar. Así que, hermano, sigue instruyendo a tus pequeños en las cosas del Señor. Número 2 es esto, instrúyelo. Número 3, por favor, vamos a 1 Timoteo 5:8. Siéntete dichoso cuando instruyan a tu hijo en la palabra del Señor. Cuando llegue a casa, pregúntale, ¿qué te enseñaron, hijo? Hay padres preocupados y ocupados en que sus hijos sean instruidos.
en las cosas de Dios. Y qué bueno, hermano, de verdad que le estás haciendo un bien a tu hijo, le estás dejando el mejor legado. Número 3, un padre responsable. Miren qué dice Primera Timoteo, versículo 5, capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, la palabra proveer viene del griego proneo, que significa buscar por adelantado, para el mantenimiento de otros. Procura el bienestar de sus hijos, porque si alguno no provee, la Biblia habla de ese padre que provee para sus hijos, pero ¿qué creen? Cuando él provee para sus hijos, piensa en las necesidades de forma anticipada y sale a buscar el sustento. Algunos muy de mañana, otros a veces trabajan hasta muy tarde. ¿Por qué? Porque quieren el sustento para sus hijos. Y en ese trabajo, ¿cuántas veces el padre no es el primero el que escucha la primera palabra de su niño? Hay veces se pierde un festival porque en el trabajo no le dieron el permiso de estar con su hijo. ¿Cuántas veces se pierde ver los primeros pasitos de su hijo? ¿O cuántas veces de pronto por estar trabajando tiene que dejar su familia para proveerles porque hay necesidad, porque hay alguien enfermo, porque hay alguien estudiando, porque hay alguien con alguna necesidad en el hogar? Padres amen, hijos amen a sus padres, que si de pronto tuviste un padre que fue ausente en aquellos momentos donde esperabas que estuviera y si no estuvo, por haber estado trabajando, ahí eso demuestra también el amor que te tenía como padre. No siempre el padre tiene la posibilidad de estar en cada etapa tan presente del hijo. ¿Por qué? Porque tiene que salir a trabajar. A veces llega cansado. El niño o los niños quieren jugar. Hace su esfuerzo porque ya viene agotado y a veces entra la queja: mi papá no me quiere, mi papá no me presta atención, mi papá únicamente llega a descansar, llega a dormir. Oye, es una jornada laboral. Sé compasivo con tus padres. Si de pronto tuviste un padre que tuvo que salirse 14 días a trabajar y en esos días eran los días donde tú querías verlo. El que provea para la familia habla del amor del padre. Porque no quiere que le falte nada a sus hijos. ¿Cuántos padres de pronto reciben el reproche de un hijo porque no estuvo? Muchos no han estado, no porque no hayan querido, sino porque en ese día tan especial para su hijo no hubo un permiso o no se pudo. Y eso es el día a día de los padres. No tomando igual. Puede haber el otro extremo, que también puede haber padres que de pronto no les proveen del todo. Mas, sin embargo, la Biblia habla de aquel, también de los que sí proveen. Y proveer implica dejar la casa y salir a trabajar, salir al negocio, cumplir un horario, cumplir pendientes, trabajo extra. Y a veces no estar por mucho tiempo en casa. Pregunta, a veces nomás vemos por un lado, ¿quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga el gas? ¿Quién paga el internet? ¿Quién paga la gasolina? ¿Quién paga los pasajes? ¿De dónde sale para los uniformes? ¿De dónde sale para las colegiaturas? ¿De dónde sale para comprar el alimento? Alguien tiene que hacerlo y esas son las cosas que de pronto a veces los hijos o la familia no ve, que alguien tiene que proveer.
Es una responsabilidad que el papá lleva en los hombros y por eso tiene que salir. Hijos, amen a sus padres, honren a sus padres y sean conscientes de la magnitud de su responsabilidad que tienen como padres responsables. A veces te va a decir no puedo. A veces de eso nos olvidamos. Papá, responsable, todo esfuerzo por tus hijos vale la pena. Y también habla del amor que les tuviste. Quizá algunos llegan a trabajar de más también. Tiene que haber un equilibrio, donde tu trabajo también, de alguna manera, no te desentiendas como padre y procura pasar tiempo con ellos. A veces el trabajo siempre va a existir. De vez en cuando organízate de forma equilibrada. ¿Sabes qué? Trabajar es parte de mi deber para proveer, pero estar con mis hijos también y se tiene que buscar. Si de pronto el trabajo te está absorbiendo tanto que no te da tiempo de estar con tus hijos, entonces tienes que ver si realmente es el trabajo que Dios quiere para tu vida. Porque también una de las cosas que debes de hacer es estar al pendiente de tu familia. Número 4. Vamos al primer libro de Samuel. Aquí es un tema en los jóvenes. Primer libro de Samuel, capítulo 3, 13. El padre que estorba a los hijos. Aquel padre que se avienta el round de decir, no vas. Y que tiene que recibir murmuración, rezongo, se dan la vuelta, no les quieren hablar, andan enojados, que tienes nada. Alguien en la familia y generalmente es el padre. Muchos de los padres, los hijos los tienen como los enojones, como mi padre es malo, mi padre es muy estricto. Y mucho de lo que hace un padre cuando estorba a un hijo es porque lo está amando. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, 13, habla de un padre que no estorbó a sus hijos, dándonos la enseñanza de forma contraria que a Dios le agrada que estorbes a tus hijos. Y sí, hay padres que son los que se avientan el round con sus hijos. Y le mostraré, dice la palabra, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Hay un padre que no está tranquilo, que no está conforme, que no está satisfecho con lo que hace su hijo, cómo habla su hijo, cómo reacciona su hijo, a qué hora llega su hijo, cómo trata a su hijo, a su madre, cómo es en la escuela y no está satisfecho. Y es que lo agarra y a ver, vamos a platicar y vamos a hablar. Y ahí empieza a veces el conflicto o el problema que un padre se enfrenta en la etapa de joven de los hijos. Porque el hijo quiere hacer lo que él quiere. Quiere llegar a la hora que él quiere vestir como él quiere hablar como hablan los demás, quiere hacer lo que hacen otros, pero alguien le pone un alto. Y ese es el padre que estorba a sus hijos y lo hace, chavos y jóvenes. ¿Saben por qué? Porque los ama. Porque un padre que no estorba a sus hijos, la Biblia lo enseña, es como si no lo amara. A veces te va a decir, ¿sabes qué? Hoy no hay permiso. Y es que los demás, tú no eres los demás, tú eres mi hijo. ¿Saben algo? Yo sé que como papás pasan eso. El chamaco berrinche, el muchacho berrinchudo. Y es que quiero ver a mi novia. Hoy no vas a ir, chavo. Y se agarran. Eso es lo que atraviesa. Mas, sin embargo, papá, es parte de lo que haces. Es parte de lo que tienes como encomienda. Al principio eras el héroe. Al principio eras aquel ejemplo.
Llega una edad donde el hijo dice, mi papá no es tan sabio. Y yo soy más sabio que mi papá. Y ahí, ok, no queda tu héroe. Estas cosas se van agotando. Y ya empiezas con a irritarte, el hijo a enojarse, a hablar, a discutir. Allá con los compañeros de la escuela, no, si conocieras a mi papá, es bien malo. Veamos qué dice la palabra, Proverbios 23:13. El papá tiene que ver, hermanos, jóvenes, esposas, los riesgos en los que se encuentran los hijos. Marcan un horario, ven sus amistades, ven su círculo, conocen sus debilidades, procuran aislarlo de lo que los contamina. Proverbios 23:13. Y cuando ellos no son muy obedientes, miren que entra. No rehúses corregir ¿a quién? Al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no. Hay alguien que le... Y número 14 dice, lo castigarás con vara y librarás su alma ¿de dónde? ¿Qué dice la palabra? Que dice, no rehuses corregir al muchacho, lo tienes que corregir y la corrección a veces no es de agrado. No nos gusta. Dice una versión, no dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Un padre que se desentiende de estorbar a su hijo hoy, que es joven, a la vuelta de los años, va a tener una consecuencia por no haberlo hecho cuando tuvo que haberlo hecho. Por eso, la labor de un papá no es fácil. Es el que llega a casa y mamá le dice, mira, te tengo 3 cosas. Una buena y 2 malas. Y las malas son con tus hijos. Hicieron esto, hicieron aquello, me alzó la voz, me quería empujar o me empujó y ahí entra el papá. Analícenlo. A veces los hijos le tenemos más miedo a los padres que a las madres. A la mamá sí, le rezongamos, le gritaba, pero llega el papá y no hallamos ni por dónde meternos. El papá entra ahí para poner orden y estorbar. Dice el capítulo 13, 24, jóvenes, ¿por qué el papá te estorba? ¿Por qué el papá a veces no te da permiso? Porque te ama. Verso 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano, ¿qué? Lo corrige. La disciplina y la vara forman parte de lo que un padre tiene que hacer. Y si de pronto te saltas esto de la disciplina, de la corrección, de la instrucción y rehusas corregirlo, ojo aquí, si no lo corrige usted, alguien más con los años lo va a corregir y no de la mejor manera. ¿Cuántos jóvenes ahorita de edad de 15 a 20 años, pudiendo haber estudiado, ¿saben dónde están? En una celda o en una fosa. ¿Por qué? Porque no quisieron corregir cuando eran pequeños. Porque dejaron pasar los años y creyeron que las cosas se iban quizá a mejorar, mas sin embargo, ¿cuántos jóvenes hoy en día no están en prisiones? Así que corrígelo, es tu trabajo, es tu deber. Vas a ser el padre malo, pasaste de ser héroe a ser el padre malo, pues es parte. A su tiempo, dicha corrección dará fruto. No sea que dice la Escritura que llegue a la muerte. Lo puedes corregir ahorita. Así que es parte de lo que hace un padre. Número 5, vamos al libro de Job.
Un padre un padre que se compadece, no solo es tierno y compasivo con sus hijos, un padre también lo instruye en la palabra, un padre le provee y un padre le estorba. Y por último, Job capítulo 1, verso 4 al 5. Un padre que intercede espiritualmente por sus hijos. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite del hebreo, misté significa banquete o fiesta. Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía ¿qué? Holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, todos juntos, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esta porción de la Biblia, mis hermanos, destaca esa profunda piedad que había en Job y en su rol como líder espiritual en su familia. Describe cómo Job tomaba precauciones constantes por el bienestar espiritual de sus hijos, asegurándose de que estuvieran bien delante del Señor. Y algo que vemos en esta porción es que Job es una persona intercesora espiritual por sus hijos, pues después de que celebraban banquetes sus hijos, él ofrecía a Dios holocaustos para estar a cuentas con el Señor. El interés de Job por estar a cuentas con Dios incluía la vida de sus hijos. Es que era una persona temerosa. Job hacía esto por temor a Dios y también por temor a que sus hijos le hubieran fallado al Señor. ¿Dónde está ese padre que está intercediendo, Señor? Yo no sé cómo se portaron mis hijos en la escuela. Yo no sé qué hicieron fuera de casa. Yo no sé qué están haciendo ahorita en su cuarto, Señor. Pero te ruego y te suplico que los ayudes, que los restaures, que los estorbes y sobre todo que los perdones de todas aquellas cosas que hacen, que te ofenden. Fíjense, me encantó esto de Job. Papá, quizá estás fuera de casa, pero desde fuera de casa puedes estar orando, intercediendo por tus hijos. Guárdalo, Señor, cuídalo, Señor, protégelos, Señor, presérvalos a ellos de no pecar contra ti, Señor. Ayúdalos, Señor, estórbalos, Señor, corrígelos, Señor, bendícelos, Señor, cuídalos, Señor, dales inteligencia, Señor, y un padre que está intercediendo. Me gusta mucho la historia de José, un joven de 17 años que llegó a tierra extranjera. Y me gusta que la Biblia dice, y Jehová estaba con él. ¿Quién enseñó a José a ser temeroso de Dios? ¿Saben cuántas oraciones recibía José? De parte de su familia, de parte de su papá, de parte de su mamá. ¿Puedes interceder por tus hijos? Imagínense, hermanos, vemos mucho en Estados Unidos las noticias que de pronto alguien saca un arma y mata a tantos jóvenes. Señor, yo no estoy con mis hijos, no sé qué amistad, el diablo no sé qué les está ofreciendo, qué los quiere inducir. Yo no conozco sus amistades. Aquí me dice una cosa, aquí me muestra una cosa, Señor, pero usted conoce a la perfección cómo son ellos. Cuídalo, Señor, ayúdalo, Señor, bendícelo, Señor. A mí me muestra una cosa, cuántas veces como padres, hay veces ignoran algunas cosas de los hijos. No estás todo el tiempo con ellos, no sabes qué están viendo, no sabes qué están escuchando. Pero el padre que intercede por sus hijos está constantemente
pidiéndole al Señor por ellos. Tantas cosas que existen que pueden destruir a tu hijo desde muy pequeño. Así que el liderazgo, hermanos, que tiene Job era un liderazgo proactivo, que como cabeza de familia tomaba la iniciativa para santificarlos y asegurarse de cualquier falta para que fuera cubierta espiritualmente por el Señor. ¿Quién es el que los lleva a orar? ¿Quién es el que los trae a la iglesia? ¿Quién es el que los trae a intermedios o a jóvenes, a las reuniones? ¿Quién es el que se interesa para que vayan a un campamento? ¿Quién? Siempre hay alguien que está interesado en su vida. Volvemos al Salmo 103:13. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El Padre consciente es tierno y compasivo con sus hijos. Instruye a sus hijos en las cosas del Señor. Es el Padre bíblico. El Padre bíblico también provee para sus hijos. El Padre bíblico estorba a sus hijos del mal. Y el Padre bíblico constantemente está intercediendo por ellos. Y me gusta el Padre Celestial que tenemos. Dice la Biblia que nuestro Padre Celestial se compadece de los quienes, de los que le temen. Y no solo eso, hermanos. La Biblia dice en Mateo 7:11, vamos allá. Nuestro Padre Celestial es un Padre que hace lo mismo con nosotros. Mateo 7:11. Pues si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, miren cómo es nuestro Padre Celestial, cuánto más nuestro Padre que está en donde, en los cielos, dará buenas cosas a los que se lo pidan. Nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial, es tierno y compasivo con nosotros, nos instruye en su palabra. Es un Dios que nos provee, es un Dios que nos estorba porque también nos disciplina y es un Dios que intercede por nosotros. Así que si quieres ser un buen padre, refúgiate en lo que el Señor te enseña. Amén. Hoy, padres, déjate consentir, hijos, consientan a sus padres, esposas también. Ya fue el día de la mamita, ahora es día del papito, consiéntelo. No sé si le vas a tener que hacer sus enchiladas esas bien sabrosas con quesito, cebollita y un bistecito, no lo sé. O si te lo vas a llevar a comer un consomé, también puede ser. O unos mariscos, ya sabrás cómo lo consientes. Pero hijos, honren a sus padres, porque eso es la voluntad del Señor. Amén. Hermanos, espero en el Señor que esta palabra del Señor haya sido de bendición. Y si en alguna de estas áreas no has cumplido como padre, acércate a tus hijos y dile, hijo, perdóname. Quizá no fui un padre compasivo y tierno, o quizá no fui un padre que te ha instruido en la palabra, o quizá fui un padre que se desentendió de ti por algunos años, o quizá fui un padre que te di por tu lado y te dejé hacer que hicieras lo que hicieras y ahora estás en un problema, o quizá fui un padre que nunca se interesó por tu vida espiritual. Pero cualquier área que hayas fallado, pídele a Dios que te perdone y acércate a tus hijos. Si es válido que le digas, hijo, perdóname. Perdóname. Y haz los cambios que tengas que hacer. Amén. Así que vamos a orar y que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amoroso y santo Señor, te damos gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias por la vida de los padres, Señor. Sé que son muchas las responsabilidades que tienen como padres. Te pido, Señor, que los bendigas, que los ayudes, que los fortalezcas y que sobre todo, Señor, se refugien en usted. Sé que a veces tienen que salir muy de mañana o muy tarde, salir muy tarde, Señor, pero ayúdanos, pongo en tus manos, bendícelos, Señor, te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén.